Hola, gente bonita de YouTube. Les habla Writing Star, su pony random de confianza. Esta vez trayéndoles la segunda parte de personajes de My Little Pony que deberían estar en prisión. Y sé que muchos estarán confundidos, ya que este no es el video que tenía pendiente y la primera parte no está en mi canal. Lo que ocurre es que este es un video muy especial, el cual surgió de forma inesperada, nada más y nada menos que la primera colaboración de este canal. Y no solo eso, pues mi invitado del día de hoy, quien tuvo la idea de hacer esta collab y tiene la primera parte del video en su canal, es alguien bastante conocido en la comunidad brony hispana. ¡Saluda, Flash Macintosh! ¿Qué tal, Bronies y Pegasisters? En esta ocasión vamos a continuar nuestra segunda parte de los personajes de My Little Pony que deberían estar en prisión, ahora siendo ya la compañía de Writing Star. Así que si aún no han visto la primera parte, están cordialmente invitados a mi canal para poder conocerla. Dulce Celestia, había fantaseado tanto con este momento que no puedo creer que de verdad esté pasando. Estoy soñando, ¿verdad? No, estás despierto y creo que deberías comenzar con el video. Oh, cierto. Perdón, me emocioné. En fin, antes de iniciar le daremos un pequeño repaso a las reglas. En este video solo entrarán los personajes completamente buenos. Nada de villanos, ni siquiera los redimidos, ya que sus crímenes son bastante obvios. En cambio, con los héroes las cosas son más curiosas, pues el espectador, e incluso la trama misma, suelen ignorar sus malas acciones. Ahora, sin más que agregar, ¡que pase la intro! Chale, y me gasté todo el presupuesto en esa intro. Bueno, al menos aún tengo salud. Y porque para ser un criminal no necesita ser mayor de edad, seguimos con Spike, un personaje que a lo largo de la serie ha mostrado ciertas decisiones de moralidad cuestionable, pero hay un episodio en particular que fácilmente podría sentenciar a este dragón a cadena perpetua. Y es Ataque de Codicia, que como sabrán vemos a Spike cometer delitos de pequeños a grandes, siendo el más obvio el robo de múltiples objetos de diverso valor, lo que en sí puede ser suficiente para que este pase un par de días o meses tras las rejas. Pero la cosa se sale de control cuando Spike pierde su conciencia y se convierte en un dragón colosal, donde no solo roba objetos de gran tamaño, sino que causa daños a gran escala como en Sugar Cube Corner. Básicamente la cosa terminó con un Ponyville destrozado, saqueado e inundado a causa de Spike, que sé que no estaba en completo juicio de sus actos, pero bien dicen que el no estar consciente de la ley no te exenta de esta. Así que estamos hablando de un caso donde hubo daños a diversas propiedades que seguro costaron una fortuna, un valor incalculable en objetos robados que no sabemos si fueron devueltos, y bien alguien pudo haber salido herido o muerto por todo el peligro que Spike representaba. Pero qué importa, seguro nadie lo recordará la próxima semana. Volvemos a la G5 con Izzy Mumbo, otra protagonista que, a diferencia de Sunny, esta no tiene antecedentes conocidos. Al menos no unos de los que sepamos, pero se insinúa que sí los tiene, y no me extraña para nada, pues este unicornio se ha empeñado en demostrarnos lo peligrosa y descuidada que puede ser, y el nulo respeto que tiene por las reglas y la ley. A lo largo de su historia conocida, especialmente en la serie de Tell Your Tale, hemos visto a Izzy cometer una cantidad considerable de crímenes, que si bien jamás hizo alguno con mala intención, no quita lo graves que estos son. Estos van desde daño a propiedad tanto pública como privada, vandalismo, que aunque ella y prácticamente todos los ponis vean como artístico, no deja de ser vandalismo, y por supuesto acosar a otros ponis, los cuales deberían de imponer órdenes de restricción contra ella. Básicamente, Izzy tiene el síndrome de Bob Esponja, alguien con buenas intenciones y que no realiza ningún acto con malicia, pero eso no significa que los actos que realice sean correctos, productivos o siquiera seguros para otros, por lo que lo cierto es que en algún momento los actos imprudentes de esta unicornio podrían provocar un accidente fatal.
Y como si no hubiera suficientes protagonistas de la G5 con antecedentes cuestionables, ahora es turno de Pete Petals, un personaje que, como buena celebridad y familiar de un gobernante, tiene una cantidad considerable de delitos por los cuales no ha respondido y no lo va a hacer. El más obvio es el hecho de que con su familia formó una red de mentiras en base a la ausencia de la magia, para que así ésta pueda destacar entre los otros, no solo por ser realeza, sino por aparentar poder volar cuando nadie más podía, lo que la vuelve cómplice de un complot de corrupción que les daba beneficios a las personas con poder, y a la hora de tener que enfrentar los cargos de ese fraude, pues se dio a la fuga. Eso no es todo, ya que Pip también la podríamos acusar de apropiarse de terrenos ajenos y lucrar con estos, ya que la hemos visto recolectar diversos recursos de Bridalwood, para así fabricar sus productos de belleza, algo que, a menos de que se llegue a un acuerdo con los dueños de dichos terrenos, no es legal, cosa que no hemos visto hacer a Pip, y considerando la libertad y falta de conocimiento que ha mostrado sobre esos recursos, dudo que siquiera lo tenga en cuenta. A eso hay que agregarle lo dañino, defectuoso y hasta peligroso que han resultado ser varios de sus productos, que no solo ponen en duda la reputación de su local, sino el nivel de sanidad con el que este se maneja. Pues recuerden que ahí se vendió bajo procesos formales un esmalte apestoso que se hizo tendencia, y si el público no se lo hubiese tomado esto con humor, habría sido perjudicial. Además, también tenemos el caso del perfume apestoso que atrae a los animales, cosa que seguramente la gente no se tomó con humor, y el champú que les daba vida a las melenas, así que me sorprende que nadie tomase acciones legales contra Pip. A eso le sumamos su necio e irresponsable deseo de utilizar un evento ajeno como lo es la nubifloración para crear un festival de música por el cual se le advirtieron de los peligros, y esta los ignoró, poniendo en riesgo a tanto asistentes como músicos. Y por supuesto el hecho de que casi acaba con el ecosistema natural de todo un bosque por andar de avariciosa cual empresa codiciosa. Así que francamente Pip tiene muy buenas razones por las cuales debe estar tras las rejas, tanto en el ámbito político, ambientalista y empresarial. Y seguimos con otra Main Six de la G4, Rainbow Dash, la cual podríamos argumentar que no posee muchos antecedentes criminales, al menos no como para estar a esta altura del top, pero lo cierto es que hay uno en particular que fácilmente podría ser el peor crimen cometido por un personaje de la G4 que no es un villano. Si no lo recuerdan, en El Dilema de Tanque, Rainbow Dash se dispuso a sabotear el laboratorio de invierno en la fábrica del clima de Cloudsdale, con tal de que el invierno no llegue a Ponyville y por extensión que Tanque no tenga que hibernar. Esto termina con Rainbow Dash destruyendo un contenedor de agua y derramándola en lo que claramente es un área llena de maquinaria pesada y peligrosa, lo cual pudo haber causado un gran accidente. De hecho, si estas máquinas no estuvieran hechas de nube, seguramente habría causado un cortocircuito y un posterior incendio, y eso solo hablando del lado voluntario. Por el lado involuntario tendríamos daños a gran escala de toda maquinaria y objetos de la fábrica, y seguramente por gran parte de Cloudsdale, aunque posiblemente la peor parte se la haya quedado Ponyville, ya que ahí cayó una gigantesca bola de nieve que aceleró todo el invierno y seguramente causó enormes daños o hasta algún que otro herido. ¿Y cuál es el castigo de Rainbow Dash por todo esto? Estar en su cama deprimida porque Tanque va a hibernar. Sí, es algo muy malo para ella, pero le salió barata considerando los daños y peligros a los que expuso a cientos de ponis, por lo que habría que cuestionarnos por qué es que ella no está tras las rejas después de todo este desastre. Quizás la mayor explicación que podríamos darle a esto es que nadie supo realmente que ella saboteó la fábrica, al menos nadie de esta, porque cabe la posibilidad de que sus amigas sí lo supiesen, pero no la delataron, así que básicamente sin pruebas no hay delito.
Y para terminar tenemos a la reina Haven, gobernante de los Altos de Zéfiro, que como se imaginarán está aquí por una sencilla razón: ser una representación light de una gobernante corrupta, mentirosa y desinteresada de su gente. Pero aún estando ya en evidencia de sus crímenes, se dispone a incentivar a sus hijas a huir de la ley y escapar por su cuenta. Desde que se nos introduce a Haven, se nos deja en claro que no es una persona que tome sus deberes reales muy en serio. De hecho, no se ve que tenga muchas responsabilidades y hasta parece que se aprovecha más de su estatus para tener una vida lujosa con comodidades para ella y su familia. Pero bueno, eso no es nada nuevo en las familias de gobernantes y políticos. Lo que sí se resiente es que se dispusiera a crear una artimaña donde hiciera creer a sus súbditos que ella y sus hijas, por ser de la realeza, fueran las únicas Pegasus que pueden volar. Esto con el aparente fin de mantener a sus súbditos tranquilos y cómodos, con la que obviamente se trataba de una crisis silenciosa. Sin mencionar que eso les daba más prestigio del que merecían, como si estuvieran diciendo que, por ser de una clase más alta, no tenían que preocuparse de lo que otros sí. Lo peor pasó cuando esta artimaña se dio a conocer y sorpresivamente la respuesta de la gente fue ordenar el arresto de Haven y sus hijas. Algo totalmente merecido, porque como dije, se trataba de un caso de abuso de poder y corrupción. Lejos de aceptar su castigo con dignidad, Haven empeora la situación al decirle explícitamente a sus hijas que huyeran como buenas criminales expuestas. Y por si todo eso no fuera suficiente, tuvo el descaro de escapar por su cuenta, cosa que agrava mucho más el delito, porque independientemente de si eres culpable o no, huir de una aprehensión es cosa seria. Pero por alguna razón, esto no impidió que una vez que la magia regrese, Haven fuese restituida a su cargo como gobernante y ella y sus hijas no tuvieran algún castigo por sus mentiras. De hecho, parece como si toda su gente olvidara la gran engañada que estas tres les hicieron, pues actúan como si las adoraran y las obedecieran como si nada. Si bien Haven en apariciones posteriores sí llegó a mostrar más responsabilidad con sus deberes, la verdad creo que jamás la hemos visto actuar como una verdadera gobernante. Aunque bueno, para esta franquicia eso no es novedad. Pero aún así creo que Altos de Zéfiro merece a alguien más claramente capacitado para llevar a cabo las labores de gobernante. Y eso ha sido todo por hoy. Si disfrutaste de este video, recuerda dejar un like y suscribirte si aún no lo estás, activando la campanita para que YouTube te notifique de lo próximo que suba. Si tienes alguna opinión sobre el video, amaría que la dejaras en la caja de comentarios. Por supuesto, siempre desde el respeto, no hay necesidad de llegar a los insultos. No se olviden de seguirme en mis otras redes sociales, TikTok e Instagram, en donde subiré contenido un poco más corto a comparación del canal principal y alguna que otra actualización de mis videos más largos. Los links de ambas plataformas van a estar en la descripción del video, así como los links de toda la música usada durante la producción del mismo, además del link de la primera parte de esta colaboración y del canal de Flash, con quien me siento bastante agradecido por darme esta oportunidad. Si no se han pasado por su canal aún, vayan a verlo. Flash no solo es alguien amable y muy profesional con las colaboraciones, también sube contenido de gran calidad sobre MLP, y al colaborar con él pude notar aún más la dedicación que le pone a cada video y lo mucho que le apasiona esta franquicia. Digo, hasta subtitula sus videos en inglés, español y portugués. Y créanme cuando les digo que subtitular videos en YouTube es bastante más laborioso de lo que parece. Por favor, vayan a verlo. El esfuerzo que pone en cada uno de sus videos merece todo el reconocimiento y apoyo del mundo. Sin más que decir, se despide Writing Star, su pony random de confianza, deseándoles un excelente día.